lo mismo que Botticelli, que hace también una reflexión enorme. Esas manos que las vemos tan bellísimas, esos dedos son artríticos. Entonces no había ni penicilina, y son bellísimos y se les ve muy sanos. La verdad es que la esperanza de vida de aquellos años no pasaba ni siquiera de los 40 en la clase pudiente, ¿eh? Así que imagínense lo que hemos ganado. Ojo, les digo que en el siglo XX en la España rural y agrícola que teníamos a principios del siglo XX, nuestra esperanza de vida eran 50 años, ¿eh? En los años 60 llegábamos a los 60 y ahora hemos ganado la friolera de 20 años más, en poco tiempo que tenemos, ¿eh? ¿Sigue? Como veis también, la esclerodactilia quiere decir una persona enjuta que va comiéndose a sí misma en una edad. Y fíjense que todos estos personajes vivían, eran muy longevos, entre otras cosas porque eran flacos, eran muy severos en su alimentación y cultivaban muchísimo el espíritu. Claro, tenían el saber y el conocimiento. Ellos lo que lo tenían a través de estos monasterios, estos centros de la cultura y del conocimiento, ¿eh? El arte y la ciencia lo tenían ellos. ¿Sigue? Otra lección ya directamente al tema del cuerpo humano en relación con la medicina es la lección de anatomía. Y es una belleza, o sea, la luz que proyectan los rostros en relación con ese conocimiento. ¿Sigue? Esta es muy bonita, realmente es muy bonita, pues una estampa romántica. Y se ve ahí una madre cariñosa, de atención al crío, intentándole dar un purgante. Porque el aceite de ricino les sonará a ustedes, ¿eh? Sí. Pues fíjense el aceite de ricino. Entonces era parte de la farmacopea, quiere decir, se daba para purgar en las famosas. Y fíjense ahora que digo yo a las madres y a los padres muchas veces, si le has dado tanto de comer a tu hijo, ¿cómo no va a tener dolores de barriga? Si lo que tiene esa criatura es que expulsar todo lo que le has metido o se ha metido o le has dejado que se meta con el cuerpo. Hombre, no es cuestión que utilicemos este artefacto tan antiguo y tan severo, que hay muchos otros. Pero los dolores de barriga, e incluso, no ya los físicos por un atracón, que puede ser, sino incluso porque se somatizan mucho los problemas psicológicos de la criatura. Ahí sí que de lo de aceite recién nada. Sigamos adelante. Vemos, por lo tanto, que el arte y la ciencia médica, sobre todo cuando estamos hablando de la medicina preventiva, tenemos que entender que hay muchas artes, la pintura, la música, la literatura, que es una medicina complementaria. O sea, no podemos obviar cuando estamos hablando de la salud humana, solamente centrada en una parte, que es la parte biológica y biográfica de somatización, porque el ser humano es físico, espiritual, y esa parte no hay medicina, aparte de la psique, que sí es anatómica, porque es el cerebro, es la mente, y es el aspecto relacional. Por lo tanto, hay partes que la medicina se tiene que complementar. Y la medicina ortodoxa que hacemos, sobre todo en los países occidentales, es una medicina basada en la farmacopea, que es un gran avance. Pero vuelvo a decir, hay medicinas complementarias que están relacionadas con el arte que no se pueden obviar, porque son parte consustancial de la salud humana. Seguimos. Bien, pues ahora vamos a entrar en esas medicinas complementarias, la cual nos une parte de por qué estamos hoy, esta tarde aquí charlando. Una de ellas, la música. Esta mañana en el clínico, que llevamos esta semana entera promoviendo todos estos asuntos y además siendo el día precisamente del libro, ayer, el día 23, pues desde hace ya varios años he promovido la red Biblioteca para Pacientes. No sé si les sonará. Bien, el núcleo motor está en el clínico, pero he hecho posible que muchas bibliotecas de pacientes se revivan y que otros hospitales nuevos que no tienen posibilidad, pero tengan unos pequeños anaqueles con libros, porque no solamente es el libro científico, es el libro cultural, instructivo, de recreación que necesitan los pacientes, un poco para obviar tanto angustia que les produce un lugar que no es el adecuado, porque no es el real del ser humano como puede ser un hospital en un momento determinado. Por la música igual. Entonces esta mañana estaba un grupo que le pregunté, ¿y tú qué lo ves? Y me dice, pues yo soy arquitecto, doctora, lo que pasa es que he vivido profundamente el sufrimiento de mi mujer y me he dado cuenta de la importancia que tiene, y mi mujer es del mundo de la música, cómo le ha servido la música para poder soportar tanto sufrimiento.
Digo, claro, si eso es parte del arte de la medicina. Y bueno, le he insistido, están haciendo una labor preciosa en algunos hospitales, insistiendo en la importancia que tiene. Una cuestión es la música, como es el lenguaje universal, porque cualquier ser humano de cualquier parte del mundo escucha una música melancólica y lenta y llora, escucha una música movida y no tiene por qué interpretar el lenguaje y le salta el corazón, por lo cual antes de la poesía, que es la palabra mágica, sonora y rítmica, está la música como el lenguaje universal, que nos puede unir a la humanidad, estemos donde estemos. Y de riqueza no lo voy a contar porque no viene al caso. Pues bien, luego además si hay una estructura, hay un método y hay una ciencia que pueda avalar ese conocimiento, pues ya lo tenemos. Una de las líneas maestras que yo promociono y que creo que tengo que avalar. Sigue. El arte terapia. Yo cuando hace 35 años empecé en el hospital, pues tuve, aparte de gente del mundo de la plástica, ¿sabéis lo que significa que a jóvenes médicos se embadurnen con el barro y empiecen allí a trabajar y a mover para ellos y por supuesto para los demás en este aspecto? Afortunadamente esto ya se ha podido armar tan bien que ya tenemos todo lo que es la terapia ocupacional y muchísimos profesionales trabajando en este campo con muchas herramientas y con muchas facilidades, pero sin olvidar esta parte tan importante. Y bueno, esta es la princesa de ustedes, ¿entienden? El arte y la ciencia de la medicina preventiva tiene esta línea, que es la risoterapia. Aquí me voy a parar un poquito porque la comprensión que hay en el auditorio es clara. Entonces, todo lo que esté relacionado con la parte física y psicológica a través de la risa es clave. Es clave, es que además si el ser humano no aprende en su cultura, y cada cultura tiene una manera de reír. Yo recuerdo cuando estaba en la parte en Turquía y en algunos otros países que estaban, afortunadamente por el tema científico podía ir hasta el Japón, que para mí era una novedad conocer un poco esa cultura. Como por ejemplo en Turquía, yo recuerdo a algunos médicos que me decían, es que nosotros no entendemos el humor nuestro y tal, la risa está rápida, el chascarrillo, es que no lo llegamos. Digo, bueno, ¿y vosotros cómo? Entonces me llevaron a una sesión preciosa, entre ellos intelectuales, claro. Ellos están acostumbrados a escuchar desde pequeños pequeñas historias, breves y cortas. Entonces, si les llega, eso le provoca. Digo, qué maravilla, pero es que el ser humano es impredecible en función del lugar donde nace. Por lo tanto, eso es lo que hay que respetar, no solamente el ser humano físico, sino el social y el intelectual. Como ven ustedes, o sea, la clínica de la risoterapia, aquí tenemos al maestro, pero la importancia de una risa profunda no es nada fácil. Eso lo saben los actores, lo difícil que es hacer reír al público. La cantidad de resortes que tiene, y que no es lo mismo una cultura que otra, eso lo saben y lo aprenden cuando están haciendo el oficio de actores o actrices. Más de 400 músculos de nuestro cuerpo se mueven, se agilizan y se estimulan con una buena risa. La siguiente. Fíjense. Los beneficios que tiene. Primero, por supuesto, las cuerdas vocales. Y las cuerdas vocales que las machacamos, porque no la trabajamos suficientemente bien lo que necesitamos el tema de la oratoria. Y como la gente dice, es que me muero de la risa. Fíjese que me muero de la risa. Eso son dos grandes contradicciones, pero es verdad que sí que es una emoción tan grande. Bueno, les voy a contar ahora un caso que puede ser perverso. Mi padre, aparte de médico, era médico forense. Les voy a contar un caso que, de 9 hijos, la única que hizo medicina, yo creo que estaba el pobre hombre frustrado a ver si algo, la pequeña le tocó. Bueno, no te preocupes, papá, que yo quiero ser como tú, quiero hacer lo que tú. Y eso ya al pobre hombre le reconfortó que por lo menos una de esas bien, y el resto cada uno tirara por otro mundo. Pero él, como médico forense, una vez el juez le dijo, bueno, a ver, a él le llamaban Don Paco en el pueblo, claro, la familiaridad de los médicos del pueblo. Le decía a este compañero juez, oye, a mí este caso me parece rarísimo, ¿tú lo viste? Dice, mira, yo no te puedo dar informe, porque el juez, como forense, tenía que dar informe a la judicatura. Pero no te preocupes, pasó mañana, después de los hallazgos que te diré el caso. Porque ahora el juez también tenía que dictar si aquella muerte era natural porque el señor era mayor o era provocado por una alteración que parecía, por lo que él intuía,
podía ver, había una persona, una menuda alegre, muy joven, estos contrastes de edad, que le podía hacer sospechar algo. Pues sí, mi padre pudo demostrar que ese señor murió, por supuesto, de un ataque al corazón, pero provocado por un ataque de risa. Y ese ataque de risa fue un ataque de risa forzado, claro. Sabiendo la persona con la que convivía, que era una persona muy sensible y que tenía el corazón alterado, pues hizo lo suficiente como para sujetarle y provocarle hasta que... Por eso le digo que fíjese en la medicina la parte que a nosotros nos toca desde el punto de vista de la forense, pero esos son casos también. Por el tema ese que les decía del contraste me muero de la risa, pero fíjense la capacidad pulmonar. Una buena risa, desde luego, ensancha toda la caja torácica, por eso le digo que no es fácil. Por supuesto, la medianía está en esa sonrisa, que tampoco es fácil, y hacerla mantener en un servicio. Pero una buena risa, fíjense lo importante que es. Pero lo más bonito es cómo los nenes tienen más facilidad de risa. Las nenas más que los nenes. Y cuando va pasando el tiempo, la experiencia, los palos de la vida, va disminuyendo la capacidad humana de risa. Y que o se ejercita, o se estimula, o se promueve, o se pierde. Especialmente ante los varones que las mujeres. Así que hay que seguir ejercitándonos. Por supuesto, los brazos, las piernas, a todo el cuerpo entero. Y ojo, mira que es un foco de protección, no lo podemos decir en alto y menos en publicidad, porque entonces nos engancharíamos. Pero se queman calorías. O sea, está bueno para el cazar. Si quisiéramos exagerar el asunto. Porque efectivamente es una explosión espontánea de todo el cuerpo humano, y para que el cuerpo humano se mueva en esa plenitud tiene que quemar energía, porque está moviendo músculos desde el interior hacia el exterior. Por lo tanto, es un desintoxicante maravilloso, pero maravilloso. Imagínense, bueno, por supuesto, el tema de la circulación sanguínea, aparte del humor, o sea, tiene una serie de cualidades que la pena es que la amargura, el sufrimiento, los chinchorros, los problemas, las minucias, toda esa mandanga vaya quemando la energía vital que de pequeño tenemos, que es la risa. Por lo tanto, bien bendito sea Rafa y tu asociación, que sigáis adelante promoviendo este asunto. Por supuesto, en la medicina podemos hacer esta dicotomía. ¿La medicina es un arte o el arte es una medicina? Yo apoyo ambas tesituras, ambas hipótesis, porque hay momentos en que se tienen que conjugar, se tienen que dar de la mano. No podemos, fíjense, y mira que yo soy de preventiva y estoy en un hospital que estoy todo el día con estas dudas existenciales, porque ahora para más Henry llevo todo el servicio de medicina preventiva y sé los riesgos que tienen la gente que está encamada. Fíjense que si habláramos más con el público, hiciéramos más educación personal, la gente no lo vería como mal todo lo que estamos haciendo para que la gente cuanto antes se vuelva a casa. Y hagamos hasta intervenciones ambulatorias, llamándolas que vengan, se les opere y a su casa cuanto antes. Porque los hospitales son centros tan cerrados que tenemos unos microorganismos que es la pena limonera. Claro, ahora me toca a mí, se lo decía Rafa al principio, estoy amargada, porque yo hasta ahora estaba dedicada a trabajar con los bichos grandes, quiere decir los humanos. Y ahí me sabía defender, mejor que peor, llevo 30 años, pero con los chicos no, con los microscópicos no. Y ahora vamos a hacer toda una campaña y tenemos que afianzar eso de algo tan sencillo como la higiene de manos. Las manos tan maravillosas que hacen querer, que hacen amar, que son nuestras herramientas de trabajo. Y tenemos que estar todo el día dando la vara de las manos, lávate las manos, lavarse las manos, los médicos se lavan las manos, la enfermera que se lave las manos, la población que cuando acaricia a los suyos que se lave las manos, que entienda cuando aislamos a alguien para que no se contamine y viceversa. Es la parte más fea de la medicina preventiva, también se lo digo, pero es la parte que no se ve, pero que está ahí. Bien, vamos a seguir la parte de los bichos grandes que la medicina es un arte de la medicina. Pero es verdad que todo esto tiene una relación con la parte de la creatividad individual. O sea, podemos repartir esa salud, esa alegría, tal, la podemos compartir. Pero como uno individualmente no ponga su granito de arena, el capital de salud se va. Por lo tanto, esa creatividad se tiene que basar en todo ese arte, en las personas que lo pueden hacer,
que lo pueden mejorar, que pueden... Por eso ha sido tan interesante también el tema del Internet. Hay que poner sus pros y sus contras. Pero qué maravilloso es que la gente consulte. O sea, claro, yo ahora, los médicos un poquito más mayores están aterrorizados, pero los jóvenes no. Los jóvenes lo que hay que empezar ya con ellos a trabajar, ¿no? Tú lo que tienes que estar es pactando con tus pacientes, si te traen información, contrastarle y decir, usted es única en relación con esa patología en usted. No quiere decir que no tengamos el estándar en los libros, eso es lo que estudiamos. Pero ese estándar en usted se da así, así y así. Por eso viene a tu consulta. Por eso no se autotrata, porque si no, no haría falta que existieran los médicos. Pues bien, ahora les voy a contar también, de una manera rápida y breve, cuál ha sido mi leitmotiv vital. Y ya les dejo como regalo esa desiderata, que como te dejo las diapositivas, para que lo podáis utilizar. No tiene gran ciencia, tiene la experiencia de otros mayores que me enseñaron y de los que aprendí. Entre ellos el profesor Laín Entralgo, que tuve la suerte de conocer, charlar con él muchas veces, cenar con él y decirme, María, sigue por esa vía porque perdemos en el mundo del humanismo médico. Bien, yo definí eso en los años 80, la cultura de la salud, lo acuñé con idea de meter, que la salud va cambiando según la época que nos ha tocado vivir. Y como sola no podía hacerlo, por mucho conocimiento que tuviera, más valía crear una entidad jurídica que fuera superior y que cuando yo desaparezca, pues siga la gente, si les gusta estar en la línea trabajando en el tema. Por lo tanto, es un arte, es una ciencia que lo que hay que hacer es unir para que haya mayor futuro entre la gente que defendemos la salud. ¿Sí? Por lo tanto, hay que potenciar la salud humana, que no tiene nada que ver con la enfermedad, ni con esos momentos biográficos de enfermedad, sino la salud en plenitud. Y fíjense si es tan importante que aunque muchos digan, sí, pero sí, tenemos una definición que, repito, ya llevamos medio siglo repitiendo. La salud como estado de bienestar, lo que la OMS definió cuando se constituyó como Organización Mundial de la Salud, y la definió así, como un estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o discapacidad. Es verdad que en aquellos años había, después de una Segunda Guerra Mundial, cantidad de mutilados de guerra. Pero es que ahora tenemos mutilados de accidentes de tráfico. Y esas personas tienen que seguir viviendo y peleando por la vida. Y su vida no se acaba con un accidente. El ser humano tiene una capacidad de superación inmensa. Y muchas veces lo saben cuando la gente está con una sobrevivencia y dice, Dios mío, que no me manden más porque no sé cuánto voy a aguantar. Ahí esa descarga es importantísima. Por lo tanto, eso hay que enseñarlo, lo mismo que la risa, hay que enseñarla, porque si no la perdemos, por el sufrimiento, por la angustia, por la enfermedad, la vamos perdiendo a raudales. Por lo tanto, o vamos al banco y recargamos las pilas en esa medicina complementaria, o no llegamos, o si llegamos, bien triste, y hacemos una vida triste a los que están a nuestro alrededor. Ojo, porque también se contagia. Lo mismo que se contagia la risa, se contagia la tristeza y la melancolía. Y a veces todavía es más doloroso y más sufrida. Por lo tanto, cuando hablamos de salud, siempre les digo, no tiene un precio, aunque sepamos los profesionales que tiene un costo. Y por lo tanto, hay que saber redistribuir la vida. ¿Sigue? Por lo tanto, les voy a dejar mi receta. Una receta que al fin y al cabo llevo trabajando ese tema 30 años. Y sigo formando profesionales para que en esa línea ellos puedan, ni más ni menos, decir, hay un referee, hay una profesora, hay una maestra. Por lo tanto, no estoy loco. Y sigue para adelante porque van a venir nuevas jornadas de gente que necesitan referencias. Festejar la vida. Lo primero es eso. Si ya estamos aquí, que además hemos tenido el don de la vida gracias a nuestros padres, se hayan equivocado, no se hayan equivocado, sean mejores, sean peores, estamos aquí. Así que ¿qué puñeta vas a hacer con tu vida? Venga, vamos a ver. Si Epicuro ya decía que venimos aquí a disfrutar y a ser felices, a ver si tú le vas a contradecir con lo antiguo que es. Pues lo primero es aceptarnos, vamos a aceptarnos como seres vivos. Ni más ni menos que los perros, los gatos, los otros y el de la moto, pero por lo menos aceptémonos como somos, con nuestras cosas. Y por lo tanto, con nuestra diferencia, y hacer posible que tengamos una buena biografía de salud. De salud, porque la enfermedad cada uno va a tener la suya y cualquier su pena de salud.
Aparte que luego la mochila vayamos cargando todo eso. Pero la salud es una fuente inagotable. Inagotable. Por lo tanto, esa medicina complementaria hay que buscarla. Festejar la vida, lo primero. Segundo, ahí está la segunda parte, el lenguaje universal. Y fíjense qué mal estamos del asunto. Porque acuérdense, en los pueblos todas las plazas con su banda municipal, y qué alegría, y cuando las volvemos a ver, o algunos chiquillos que van por la fiesta, me da igual que sean fiestas religiosas, fiestas populares, fiestas lo que sea, pero hay una armonía, hay una música, hay algo que hace que el ser humano conecte, se alegre, baile, cante, y no lo que tenemos ahora no tenemos música, tenemos ruido, que es distinto. Y el ruido acaba provocando patologías. De hecho, hasta hace muy poquito no entendíamos que el ruido era una contaminación medioambiental. Y fíjense, si es contaminante, que los nazis lo utilizaban como una manera de hacer que cantaran aquellos que tenían en ciertos lugares resguardados. Basta. ¿Os acuerdan ustedes de la gota malaya? Bien, pues ese martirio existe, ha existido y existirá. Así que imagínense un pum, 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 superior a 60 decibelios, que es lo que está capacitado del ser humano en aguantar una conversación más o menos así. Por lo tanto, hay que potenciarla y hay que fomentarla. ¿Sí? Leer libros. Leer libros. Me da igual el formato que sea. Es verdad que palpar un libro, leerlo, ver la contextura, eso es una maravilla. Pero me da igual que esté en la nueva tecnología. Leer libros. Miren ustedes, los médicos, no sé si yo lo veré, todavía me quedan algunos años y espero verlo. Pero la única terapéutica de salud, en verdad, que tenemos para alargar ciertas enfermedades neurológicas es este ejercicio. Porque para el cuerpo decimos, pasee, si puede nadar, nade, si puede estar en un grupo, hágalo. Pero la única recomendación de salud que tenemos para no perder la memoria o para del deterioro es la lectura. Aunque uno diga, pues si es que se me ha olvidado, no sé, no hay igual. Si te gusta, eso sí, tiene que estar, vuélvelo a leer. E inténtalo leer lo más que si puede. Retenga algunas cosas que te gusten. Por eso era tan interesante que los profesores antiguamente nos enseñaran la tabla, tiqui, 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 o algún poema, se ha perdido. Caramba, yo sinceramente les digo, soy feminista y agnóstica, pero he tenido una educación cristiana. Coche, que yo me acuerdo todavía del Padre Nuestro. O sea, ya no me gusta, lo mismo que me acuerdo de algunos poemas de Campoamor que mi madre me daba una retaíla y además me hacía recitarlo. Pues eso, en las casas no hay que hacer, y los profesores hay que demandar, porque hay cantidad de poetas, cantidad de poesía, cantidad de cosas que hay que memorizar para tener eso para cuando vienen los tiempos peores. Y la cultura de la lectura se fomenta en la niñez. Luego no pidamos a un mayor que lea o que le lean, porque se aburre si no ha tenido ese cultivo. Y en eso las mujeres somos poderosas, porque nuestro cerebro está mucho más capacitado que en el varón para el tema de la lectura y la escritura. O sea, tenemos diferencias morfológicas y neurológicas muy potentes. Debemos de fomentarlo. ¿Sí? Por supuesto la higiene, pero no el exceso de higiene, no. A veces pasamos pinto gorgorito. El otro día me llamaron, pues de cuando en cuando, desde el nivel internacional, doctora, ¿cuántas veces se tienen que duchar? Digo, mire, vamos a ver, depende de la edad, de las circunstancias, del movimiento, pero de luego lo que no está, ya, porque tenemos ya problemas dermatológicos, que al niño me lo pongan en el remojo todos los días. Un niño que es un bebé, que lo más es que se caga y se mea, pues más vale que en esa zona, en las zonas corporales, donde hay mucha suciedad, lógicamente, lo mismo que las manos, pero a partir de ahí, claro, también es de comprensión. Desde los preadolescentes, que no hay quien los duche, al adolescente que están todo el día duchando. O sea, ahí está la educación y esa continuidad. Pero cuando estamos hablando de higiene, estamos hablando de todo. A ver, ¿cuántos padres me vienen a gustar? Es que no ordena su cuarto. Digo, pues ahí hay una falla de salud. Porque donde se empieza a aprender el orden para ser libre es en la casa, en su cuarto, en su casa. Estamos hablando de higiene en todos los sentidos. En la vestimenta. El otro día le contaba yo, a ver cómo le digo yo a un joven médico estupendo que sabe un montón, que me venga a una urgencia con rasta. Con rasta.
Entonces, claro, tuve que mandar un preventivista a otro colega médico y digo, oye, dile que no puede estar. Mejor que tú se lo digas verbalmente a que yo vaya como jefe y le diga, y se lo digo a tu jefe. Ay, ¿yo cómo lo voy a hacer? Es que además las competencias verbales están cayendo en desuso. Digo, pues tú mismo. Y me dio una alegría, volví de vacaciones, bebí que la raza fuera del contacto. O sea, que es entre colegas, porque luego también el lenguaje hay que saber utilizar. Sí, por supuesto, andar. Pero es que andar hasta con una silla de ruedas con un taca-taca. Y una de las cosas que más envidia me daba, afortunadamente ya lo empiezo a ver, personas mayores. Recuerdo en Alemania, en Stuttgart, señoras con 80 años, buenísimas, guapísimas, y no se pueden quejar de español, porque una de las cosas mejores que tenemos aquí de salud son las peluquerías, cosa que no tenía el resto de Europa, que una peluquería en Europa cuesta un sueldo, y aquí la tenemos a 2 cuadras, a 2 calles tenemos una peluquería, da un ánimo, un gusto, los hombres bien perfumados y bien vestidos, vamos, maravilloso, y andando, con tacataca, sin tacataca, como sea, andar, porque ese es el ejercicio que nos hace que el resto del cuerpo siga peleando. Por lo tanto, fíjese, está ya demostrado científicamente que hay que andar un mínimo de 30 minutos al día, pero puede ser 15 en 15, pero lo mínimo es eso. Por lo tanto, bajamos antes del autobús o vamos a la tienda, nos está cogiendo los pies los coches, nos está atrofiando. Las artrosis nos están viniendo mucho por la falta de movimiento, no ya por fiebres reumatoides. Sí. Ahí está. Imprescindible. Lo recomiendo a todos desde hace 30 años. Es imprescindible. Reír es imprescindible. Por lo tanto, digo revolucionario y lo pongo ahí, porque en los países donde hay grandes dictaduras, no Cuba, otras, que además las estamos viendo todo el día en la televisión, lo primero que hacen, cerrar a las mujeres, cerrar los bailes, cerrar la música y cerrar la risa, de lo importante que es. Sí, señor. La risa es el refugio de los ingobernables. Sí, señor, efectivamente. Lo primero que se hace cuando uno no quiere que el pueblo se sienta poderoso, las personas se sientan con autonomía y con ganas de... es eso. Fíjese, hace no muchos años recuerdo que le discutía a uno que además sigue siendo muy poderoso en el Partido Popular, porque le dije, no hay derecho que con la mierda, no digas esa frase, que con la poca y pequeñísima pensión que reciben nuestros mayores, que puedan tener la posibilidad de amar y de ser amados, los condenéis a que se casen, ya está bien a esta altura de la película, o a que vivan muchos de ellos que moralmente son religiosos en pecado. Hacer el favor ya de una puñetera vez de facilitar la tema, porque el amor en el ser humano como ejercicio intelectual es para el resto de nuestros días. Por lo tanto, qué más maravilla es que todos esos flujos que pueda dar la risa, que pueda dar a alguien que espiritualmente se comunica contigo, no lo puedas ejercitar. Tenga 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. Si en el momento en que tú ya no quieres vivir es porque te sientes que nadie te quiere. Si uno de los temas de vida humana es eso, si lo tenemos archidemostrado. Los niños, pero investigaciones que yo he hecho y muchos anteriores, como antiguamente ya en la época de los romanos, pudieron demostrar que los niños que se les abandonaba, aunque se les alimentara físicamente, morían. Porque le faltaba ¿qué? El alimento intelectual más importante que es el amor, la risa, el calor. ¿Sí? Escuchar a los demás. Cuestión intergeneracional. Por eso yo digo, vivan las abuelas y los abuelos. Porque no ya el tema económico, es el tema del conocimiento y de la experiencia. Son tiempos diferentes, son momentos diferentes. ¿Cuántos de nosotros se nos cae? Bueno, nos sentimos súper bien cuando vemos a algún nieto decir, gracias mi abuelo, yo soy de los pasos. Es que es así, es que el ser humano aprende sus mayores y es verdad que a veces los padres tienen que estar con el látigo, pero no es el tiempo de los mayores. Los mayores tienen otra fuerza y escuchar a los demás es fundamental. ¿Sí?